10:30 de la mañana todo el país. Bienvenidos a todos a No Somos Nadie hasta las 14. Te vamos a estar haciendo compañía acá en Now 97.9. Una mañana que arranca distinta. En un ratito, Euge, vamos a estar hablando de lo que acaba de anunciar Luis Caputo, el ministro de Economía, y a desarrollar varios temas que tenemos previstos para hoy. Pero antes tenemos una cuestión interna en este equipo. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. ¿Qué pasó, Mauro? Estoy muy, pero muy acelerado porque hice algo que no hago nunca. Tomé café. Y yo no tomo café porque ya tengo mucha energía y si tomo café estoy dado vuelta. Además, un tazón importante. ¿Desayunás chocolatada? No. Yo en general desayuno agua. ¿Nada más? Yo tomo agua y una fruta en general. Agua y una fruta. Un nutricionista te diría que está todo mal. Ya lo sé, ya lo sé, sí. Con el azúcar eso, el del sueño ayer, ¿se acuerdan del sueño ayer? Todo mal. Pues claro, mi café son, cuando doy clase, yo doy clase el primer bloque, ahí bien tempranito, 7:45 de la mañana, y eso me levanta. Yo no tomo café, y hoy que tuve 2 reuniones antes del programa y tomé café, estoy dado vuelta. ¿Pero tenías sueño? Quiero saltar por las paredes. ¿O tomaste café por presión social? No, tomé café porque venía del desayuno, ¿viste? Yo tomo café 2-3 veces al mes con suerte, porque sé lo que me... Y eso, tenemos que hablar. Café con leche. Yo quiero que sepan que cuando apenas nos vino a contar esta situación de que estaba muy afligido y muy tocado porque había tomado café, estaba muy acelerado, empezó no. Claro, no entienden, estoy dado vuelta. Bueno, te vas a ir tranquilizando con el correr de la mañana. Tema después viene el bajón y me quedo. Como ahí te damos otro café. Exacto, ahí te damos otro café. Si Mauro la queda en el camino del programa es porque hay que darle otro. Claro, ¿me habré hecho cafeína dependiente o café dependiente? No creo, ¿no? Café no te va a pasar nada malo. No va a pasar. Bueno, abrimos las agendas del día de hoy con lo que está pasando ahora, en este momento, en el Ministerio de Economía. Acaba de hacer un par de anuncios el ministro de Economía, Luis Caputo. Eugen. Sí, bueno, vamos a desarrollarlo un poquito. No sé si ahora o después lo desarrollamos mejor. Después lo desarrollamos, pero okay, entonces para lo cuento un poco de cómo va a ser. El gobierno lo que está anunciando es cómo va a fondear créditos hipotecarios a largo plazo. Los créditos UBA durante este gobierno tuvieron un primer boom en el inicio del gobierno y después se plancharon bastante porque las tasas, que de alguna forma siguen la inflación, se empezaron a también acelerar bastante y los créditos hipotecarios fueron cayendo. Bueno, y también la construcción le venía pidiendo algún tipo de medida para reactivar su sector, que es uno de los más golpeados por el modelo económico, o cómo resultó el impacto del modelo económico, y de esta forma le puede llegar a poner algún tipo de impulso a todo lo que es vivienda privada, no tanto así obra pública, que es lo que más impacta en el sector de la construcción, que sigue eso estando bastante frenado, y bueno, justamente para el lado de la vivienda. Vamos a explicar bien por qué el uso del FGS de por sí ya es algo, como te diría, al que hay que prestar atención, porque es un fondo que no se ha utilizado demasiado desde su creación. Así que les cuento una mínima historia del FGS para que entiendan por qué el tocar o no el FGS es todo un tema para el manejo de la política. Perfecto. Esto en un ratito nada más. La agenda internacional, Mauro, ¿por dónde viene hoy? Bueno, tenemos en primer lugar algo que ya viene desde ayer, que es que está bajando el precio del Brent, ¿no? Porque está actualmente en $85, si bien es alto, es menor de los 90 y pico que ya había tocado. Y algo muy particular, no se da necesariamente por un anuncio de Estados Unidos, sino por un anuncio de Irán, de que podría ser un acuerdo con Oman, así que ya vamos a ampliar. Y por otro lado, a lo que vamos a hablar bastante extenso, porque es algo importante, que fue tapado por otras noticias, pero igual fundamental para América del Sur, las elecciones en Brasil. Claro. Porque ya estamos en plena campaña, vamos a ver por qué los dos principales candidatos, Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, no fueron al debate presidencial. O sea, no fue un debate, o sea, hubo un debate con candidatos que no van a ganar porque los principales no decidieron ir. Por lo cual no hubo debate. Exactamente, o sea, sí hubo, pero no como debería haber habido. Y vamos a ver también qué está en juego, porque no es solo la presidencia. En un ratito. Barbie. Bueno, ¿qué está pasando entre Tini Stoessel y su papá Alejandro? Un tema que se desarrolló hoy fundamentalmente a la mañana, se dio a conocer este conflicto que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con lo que la cantante produce y lo que ella tiene en su cuenta, en su bolsillo. Así que vamos a estar desarrollando un poquito esto para conocer por qué está pasando esto a
semanas o 3 meses para su casamiento, ¿no? Para su Claro, boda en diciembre, el 19 de diciembre, supuestamente. Sí. Seguimos El basándonos 18 en lo que... sería, el 19 lo había dicho Susana, pero parece Claro, que fue por un eso, error. nos basamos en lo que Sí. nos había tirado Susana, pero ninguno de ellos confirmó exactamente No. cuándo Después se en van a otros casar. programas confirmaron que era el 18 de diciembre y bueno, se encontró de viaje, quería hacer algunos gastos con respecto al casamiento y no tenía fondos suficientes la tarjeta de crédito. Una mujer, una estrella del pop, que todos sabemos que tiene mucho éxito. Por supuesto, vamos a estar hablando de esto también y de algunos estrenos que se vienen en la cartelera teatral que llaman la atención por la proximidad de las actrices. Perfecto. Y también vamos a estar hablando, encontré un informe que linkea la depresión con las cenas grupales. O sea, la mira. hipótesis del informe, para no desandarlo ya en este momento, es que tu nivel de depresión depende, en parte, de la cantidad de comensales que hay en tu mesa. Muchas veces. No de tu vida Como que social quieren- ya, sino de la cantidad. Bueno, sí. Como que quieren incentivar, creo, que después lo vamos a profundizar más, esto de volver a encontrarnos para ir a comer. Una de las cosas que siempre hablan cuando hablamos de esto de que la gente se siente cada vez más solo es que el tema del delivery, el tema de Claro. que todo lo puedes pedir a través de una aplicación, hace que uno ya no vaya a ciertos lugares, sino que todo venga hacia vos. No vas a comprarte ropa, no vas a comprar cosas verdad. porque las compras para que te llegue a la puerta de tu casa. Bueno, así que en un ratito también vamos a estar hablando de todo eso. 10:35 en todo el país. Now.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romy querida, buen día. ¿Cómo está la calle hasta ahora? Buen día, Ele. Bueno, en estos momentos arrancamos con un choque de dos motos en pleno barrio de Palermo. Esto es en Godoy Cruz y Santa Fe. Ahí colisionaron dos motos. El tránsito está reducido. Los dos motociclistas heridos son asistidos por SAME. Hay un corte parcial y esto está generando demoras locales. Bueno, es uno de los choques más comunes, ¿no? Automoto, moto dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí el incidente de tránsito, entonces a circular con mucha precaución. Es importante que los motociclistas utilicen el casco, que es obligatorio. Bueno, tenerlo siempre colocado porque el casco salva vidas y que esté bien puesto, bien sujetado. Así que mucha precaución en Godoy Cruz y Avenida Santa Fe por este operativo con SAME y policía por el incidente de los dos motociclistas. Además, siguen fuertes las demoras tanto en autopista de Lepiani como Perito Moreno, dos autopistas urbanas con fuerte tránsito hacia la autopista 25 de Mayo, una 25 de Mayo que también tiene retrasos a la altura de Parque Chacabuco en sentido al centro. La Panamericana ya avanza mejor, el tránsito está intenso pero no tiene demoras de consideración y lo mismo sucede con acceso oeste. Sí hay demoras en Avenida General Paz, sobre todo a la altura de Avenida de los Constituyentes, a la altura de Avenida Cabildo, Avenida Libertador, todo en sentido hacia el Río de la Plata, tiene retrasos. Y atentos los usuarios de la línea de subte B, la de color rojo, la que hace Alem Los Incas, está operando con demoras por un conflicto gremial. Metros delegados me informaban que están trabajando con retención de tareas y esto está generando retrasos en las formaciones, así que los usuarios ahí van a tener que salir con tiempo, Y lo otro que hay que recordar es que Aeroparque sigue cerrado hasta mañana a las 4 de la tarde por las obras que se están haciendo. Todas las operaciones se están desarrollando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, así que vayan con tiempo. Esta sería la principal info. Muchas gracias, Romy. Hablamos en un rato. Chau, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. 12:09 la sensación térmica en este momento, pero nuestro queridísimo ese Marcusi nos prometió hoy una temperatura casi primaveral. ¿Cómo estás, ese? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Ele? Buen día. Muy buenas mañanas. Buen día. Casi buenas tardes, digamos. Estoy apurado. Bueno, sí, ahí arrancamos. Bueno, les cuento que vamos a tener buenas condiciones. Sí, vamos a tener buenas condiciones con ascenso de temperatura. Ya estamos casi pisando los 13 grados. La idea es que lleguemos hasta unos 18 o 19 de máxima, así que va a estar realmente agradable, pero bueno, se va arrimando también la chance de precipitaciones, porque a partir de esta tarde o noche ya empieza a haber por lo menos una baja chance de algunas lluvias aisladas. En la madrugada ya aumenta esa probabilidad y es probable que tengamos lluvias y tormentas, que nos van a acompañar por lo menos una buena parte del jueves. Hacia el final del jueves mejoran las condiciones y después ya tenemos el resto de la semana con buenas condiciones y temperaturas agradables, máximas en torno a los 18 grados. Pero, bueno, ahora lo que viene es eso, entonces, inestabilidad, sobre todo hacia el final de hoy y durante el transcurso del jueves. Mañana lluvias y alguna tormenta, alguna puede ser intensa, así que vamos a estar atentos, Pero piensen que, bueno, lluvias y tormentas vamos a tener, lo más probable es en la madrugada próxima. Y donde sí sigue complicado hoy y tal vez parte de mañana es en la zona cordillerana, principalmente de Cuyo, porque ahí se están desarrollando nevadas importantes, por eso el paso Cristo Redentor otra vez está cerrado. Y va a permanecer, otra vez cerrado. Y va a permanecer así seguramente algunos días, si bien mejora la condición a partir de mañana. Igualmente va a seguir habiendo algunas nevadas, no tan intensas como hoy, pero sí va a seguir hasta el fin de semana. Así que veremos cuándo se reabre, pero seguramente durante el transcurso del fin de semana, si no se abrió antes, el fin de semana lo van a abrir seguramente. Bueno, ojalá que sea pronto eso y acá prepararnos solamente para un mal día mañana respecto al tiempo, pero después empieza a mejorar. Sí. Exactamente. Y con buenas temperaturas, Ya hoy ahí nos está subimos a el los lado 18 bueno. grados y nos quedamos ahí.
Sí. Y que después, bueno, viernes, sábado, domingo va a estar bueno. Bueno. Eso es excelente. Aspiremos a eso entonces y mañana resistamos. Sí, señor. Falta poco para el fin de, vamos. Bueno, más o menos, pero estamos en miércoles, así que estamos como en la cumbre y ya empezamos a bajar hacia el fin de semana. Empieza la bajada. Sí, totalmente. Que no necesita tanto esfuerzo como la subida. Exactamente. Así que vamos, viento en popa, vamos. Gracias, ese. Hablamos Hasta en un luego. rato. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía. Con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. Bueno, Euge Mucio, tenemos que hablar de la actualidad económica y tenemos que hablar, por supuesto, de lo que acaba de suceder en el Palacio de Hacienda con este anuncio que hizo Luis Caputo. Bueno, sí, vamos a ir por partes porque parece algo un poco complicado, pero en realidad es plata que se mueve de un lado a otro para fondear algo para de repente dar crédito. Okay. Eso es como el resumen, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, lo que anunció el gobierno es que van a usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es un fondo de activos que tiene y que administra la ANSES, que nació en 2003-2004, si no me equivoco, cuando Néstor Kirchner lo que hace es toda la plata de las AFJP, que eran las jubilaciones privadas, las pone en este Fondo de Garantía de Sustentabilidad para administrarlas y con esa plata ir invirtiendo para hacer un fondo contracíclico. Es decir, que si hay alguna situación de crisis o hay que salir a rescatar de alguna forma la plata de los jubilados, es decir, las jubilaciones y demás, está ese fondo que se debería usar para eso. Pero mientras tanto es un activo muy grande en el que el gobierno invierte en títulos públicos, en acciones de empresas privadas, en bonos corporativos, entre algunos otros instrumentos financieros, para mantenerlo de alguna forma dando rentabilidad y que ese no fondo sea vaya dinero creciendo. Estancado. Exacto, que no sea dinero estancado. Es un fondo que tiene un administrador por gestión, básicamente, y que tiene básicamente esa función general. Uh-huh. Ahora, siempre la utilización o para qué se usó ese fondo fue bastante de uso político en cierto punto, porque depende para qué lo vas a usar, tiene algún otro correlato con tu modelo económico, ¿no? ¿Qué estaba pasando? La industria de la construcción es una de las que más ha caído en el último tiempo y venía reclamándole al gobierno que utilice la plata del FGS, que entre sus funciones tiene el invertir al menos un 5% en proyectos de infraestructura, para justamente invertirlo en algún tipo de obra, sea pública, sea este tipo de acciones como la que anunció el gobierno recién. Claro, que ayuden a activar el sector. Exacto. ¿Qué es lo que anunció el gobierno? Con esa plata del FGS va a agarrar 2 billones de pesos en distintas licitaciones, van a licitar esa plata para los bancos y que los bancos con ese dinero puedan fondear plazos fijos de 1 a 5 años. Okay. ¿Qué pasa? Vos hoy tenés plazos fijos de 1 año, pero que no son, por ejemplo, muy tomados porque justamente lo que rinde el plazo fijo hoy, vos siendo ahorrista, pero para las empresas también, no es muy rentable en términos de la inflación, de cuánto sube el dólar y demás, entonces no está dando mucho incentivo. Y lo que dicen los bancos es, nosotros podemos dar crédito hipotecario a más plazo y a mejores tasas, porque hoy está la discusión respecto de a qué tasas se está prestando crédito hipotecario, pero lo que necesitamos es fondeo. Claro. Necesitamos justamente que tengamos fondear esos créditos. Sí, que tengamos un flujo de dinero que calce con poder pagar o poder dar esa tasa y poder dar esos créditos. Bien. Entonces el gobierno con esto lo que hace, después de 2 años en los que al principio, por la
primera baja de tasas que hubo, que una baja de tasas bastante grande al inicio del gobierno en 2024, ahí los bancos se acomodaron, empezaron a dar más créditos UVA. Estos créditos UVA son los que siguen un coeficiente que sigue la inflación. Entonces, los créditos hipotecarios UVA hoy funcionan con esa tasa movible y una tasa fija, por ejemplo, UVA más 6%. Claro. Ese 6% es el fijo, el resto es movible, pero como la situación de las tasas se fue recalentando y fueron creciendo y hoy en día seguimos con tasas muy altas después de varios meses, estoy hablando del apretón monetario que hubo en las elecciones del año pasado, también el crédito hipotecario fue creciendo y hoy tenés, por ejemplo, tasas de UVA más 6,5, UVA más 7 y ya el temor respecto de, si se dispara la inflación, yo todavía estoy teniendo... Y esto no tiene un tope. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Les dice a los bancos, está esta liquidez que saco del FGS, voy a licitar plata, ustedes pueden hacer plazos fijos de hasta 5 años y con esos plazos fijos tienen que dar créditos hipotecarios. A esos créditos hipotecarios les pone un tope incluso. El tope es de UVA más 7,5% para que el monto fijo, la tasa fija, del crédito hipotecario UVA no se vaya tampoco por las nubes y nadie vaya a tomar un crédito porque justamente está muy alto el porcentaje de la tasa. El monto máximo va a ser para los créditos hipotecarios de hasta $200,000, el equivalente a hasta $200,000 y por 15 años. Lo escuchamos, si quieren, a Luis Caputo hablar sobre esto y presentar cuál es el anuncio en conferencia de prensa. Lo que se va a estar haciendo es extender el plazo de estos plazos fijos, hacer licitaciones transparentes con los bancos para extender los plazos de estos plazos fijos entre 1 año y 5 años, no entre a 1 año y 5 años. Y esto le va a permitir a los bancos poder acelerar mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios. Les vamos a dar las condiciones, así que no se preocupen, pero digamos, el monto del programa es de 2 billones de pesos. Como digo, van a ser licitaciones de plazos fijos que van a tener una tasa mínima requerida. A 1 año el FGS va a estar requiriendo una tasa mínima de UVA más 2,5%. Puede ser a 5 años. A 5 años va a ser una tasa más alta, que es UVA más 4,5%. También el FGS va a estar requiriendo que no se preste a la gente a una tasa mayor a UVA más 7,5%. Bueno, es un poco lo que explicábamos recién, lo que acaba de decir Luis Caputo anunciando esto. Claramente acá, y ya más como en un término más de análisis político, el gobierno está de alguna forma soltando algún tipo de incentivo hacia la micro, ¿no? Venimos de un programa económico que lo que viene haciendo es sostener tasas altas, es decir, que el crédito no está arrancando por ese lado. Sostener un nivel de tipo de cambio en más o menos 1.500 pesos. Contábamos ayer que vio que pasaba, si superaba un poquito los 1.500 pesos para que baje un poquito la tasa. Y sigue con el ajuste en las cuentas públicas. Bueno, entonces, viendo también, y esto ya un poco más un análisis político, viendo que el índice de confianza, del gobierno subió ahora en la última medición, por ejemplo, de Torcuato y Tela, pero la confianza del consumidor viene cayendo. Y viendo todas esas variables y ya acercándonos más a las elecciones, aunque falte todavía 1 año, se resuelve en la mesa política del día de ayer que se haga este tipo de anuncios. Anuncios que lo que hacen es buscar eso, un poco la zanahoria de que la micro de alguna forma se empiece a mover por ese lado. Algo muy focalizado respecto a qué sector se está o va a justamente moverse respecto de esto, que como decía, es la construcción. Y empezar a intervenir también, yendo por el otro lado del discurso que venían sosteniendo hasta este momento de cuestiones de privados se resuelven entre privados y el Estado no va a intervenir y va a poner las reglas del juego, digamos. Claro, y que la macro se ordena sola. Exacto. Y que la macro la macro la ordenan ellos, la micro se ordena en base a esa macro. En función de la macro, pero acá estamos viendo muy bien que le pone, por ejemplo, un techo a
qué tipo de créditos hipotecarios puede dar los bancos con este tipo de fondeo. Es una medida que los bancos, según estuve hablando estos días, porque esto ya estaba dando vueltas, los bancos lo toman como positiva. No es necesariamente como lo que más necesitan, quizás necesitan un fondeo a más largo plazo todavía, porque acá estamos hablando hasta 5 años, a 10 años, pero con el historial crediticio que tiene Argentina en sí, y Argentina es un país que tiene poco crédito en función del PBI, por básicamente los vaivenes económicos que tuvimos en la historia argentina, es de alguna forma, bueno, ok, empezamos con esto, y quizás más adelante, si esto se estabiliza y si da buenas señales de mercado, más adelante quizás se exija un fondeo a más largo plazo. Entonces, de alguna forma, sí, el gobierno está dejando el manual dogmático más de Javier Milei y de la micro se ordena sola, y poniendo algún tipo de incentivo por este lado para que haya básicamente más vivienda, ¿no? Estaba viendo recién justamente que los créditos hipotecarios habían crecido bastante, como decía, en 2024, también lo hicieron en menor medida en 2025, y en 2026 viene creciendo a un 0,26%, por ejemplo, por encima de lo que creció en 2025. Entonces, de alguna forma dijeron, ok, acá esto efectivamente se fue frenando. Escuchamos un poquito más respecto de esto, del stock de los créditos, de lo que hablaba Luis Caputo. Cuando nosotros llegamos al gobierno había aproximadamente 7,5 billones de créditos hipotecarios en pesos. Hoy estamos en 16,8 billones, o sea, creció más del 100%, ¿no? Creció el 121%, pero la forma correcta de verlo es ajustado por inflación, o sea, medido en términos de UVA. El crecimiento igual fue muy significativo, del 57%. Aún así, es poco en el sentido de cuando se lo mida como porcentaje de producto. El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa 2 puntos de producto. Para darles una idea, en otros países, en Chile representa aproximadamente el 27%, en países más desarrollados como Estados Unidos el 50%, llegó a representar el 75%. Entonces hay un margen de crecimiento realmente muy, muy grande. Bueno, por último, un poco ya de repercusiones respecto de este tema, de lo que se habla en el mercado. Me recuerda acá una fuente que esto ya se hizo en 2009, después de la crisis financiera internacional del 2008, de Lehman Brothers, que el FGS, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del que estamos hablando, licitó depósitos a plazo fijo para que luego los bancos financiaran la compra de autos nacionales. Es decir, que ya se intentó utilizar este tipo de fondo para una situación similar, y que hoy la lógica, o en realidad seguramente veremos mucho debate respecto de dónde salen igual esos fondos del FGS, porque como les contaba, es un fondo que tiene como distintas inversiones. El 78% de esas inversiones son en títulos públicos, sobre todo, es decir, títulos del propio Estado. Hay que ver si salen de ahí, si salen del flujo de dividendos o de otros fondos. Lo que es la joyita del FGS son las acciones de las empresas. Las empresas siempre quisieron que el gobierno venda esas acciones para hacerse del dinero y para sacarse al Estado básicamente de encima, porque tienen, en algunas empresas tienen una porción importante ahí, ANSES, pero eso está blindado por ley. Es decir, que para vender las acciones del FGS debería pasar por el Congreso. No parecería ser el caso. Parecería que el gobierno vaya a utilizar esos 2 billones de pesos de otro tipo de inversión. Así que bueno, eso está por verse. Gracias, Eugen. Bienvenidos a Club Zurich, un club en el que solo por ser cliente te da beneficios en supers, electro, hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que...
11:03 en todo el país, 12:09 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, y ya estamos comunicados con Guillermo Millel, él es diputado nacional de Unión por la Patria, para hablar de distintos temas, entre ellos el proyecto de alivio para endeudados que presentó, pero antes queremos indagar un poco más acerca de lo que acabamos de hablar, del anuncio que hizo Luis Caputo, el ministro de Economía. ¿Cómo estás, Guillermo? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. Hola, buen día para todo el equipo y que se recupere Juan Pablo, que me dijeron que estaba mal de salud. Sí, está con faringitis. Nada grave, pero bueno, necesitaba unos días de descanso. Está muy bien. Guillermo, ¿qué pensás del anuncio que acaba de hacer Luis Caputo? A ver, yo lo que creo, primero, el gobierno dice que el problema de las deudas o del endeudamiento es un problema entre privados. Uh-huh. Claramente es una mentira, es una falacia. El gobierno está usando el salario como ancla para que la gente no consuma, y eso le quita poder adquisitivo al trabajador, al jubilado, y eso lo lleva a endeudarse, no ya para cambiar el auto, para comprarse una casa, como ahora quiere salir el ministro con manotazo de ahogado con los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino para comprar alimentos. Y también es mentira que el gobierno no interviene, porque el gobierno, a través del decreto 70 del 2023, liberó las tasas y las comisiones, con lo cual hoy las tasas astronómicas que cobran las billeteras electrónicas o alguna otra entidad financiera es producto de que el gobierno liberó las tasas y las comisiones. Las comisiones me refiero a las comisiones que le cobran a los comerciantes. Con lo cual, ese es el primer punto. El segundo, que ya claramente dejó de ser un problema político el tema, ya es un problema de la gente. Por eso hoy el ministro tiene que salir con paliativos, que esto en realidad no le resuelve la vida a nadie, porque son préstamos de créditos hipotecarios para gente con capacidad de compra para comprarse una casa. No estamos hablando del gran problema hoy que tienen más de 7 millones de argentinos de estar sobreendeudados en deudas promedio de 1 millón de pesos, de nuevo, como te decía, para comprar alimentos o para pagar una factura de un servicio. Nuestro proyecto es algo mucho más genérico, es un proyecto que utiliza los fondos de garantía de sustentabilidad, lo presentamos el 19 de enero de este año, pero es una herramienta que utilizó el gobierno de Cristina y el gobierno de Macri en el 2017, que es utilizar los fondos ociosos, no para jugar a la timba financiera ni para comprar bonos de empresas que luego van a la quiebra, como ocurrió ayer con el anuncio que hicieron de una termoeléctrica, sino para darle una moratoria a las familias argentinas para que, sin regalarle plata a nadie, puedan salir de esta situación de ahogo financiero y devolver a una tasa razonable de mercado en un plazo razonable y de alguna forma salir de este problema de sobreendeudamiento. Yo creo que el gobierno está atrapado en el dogma, que su dogmatismo económico lo lleva a no tomar una decisión de este tipo, y como te decía, creo que ya dejó de ser un problema político, es un problema de la gente, de los miles y miles de argentinos que no pueden salir de esta situación de ahogo financiero y que se está multiplicando, porque ya cada vez ves un montón de gente endeudado con las expensas, ya ves que esto se está replicando en las pymes con los problemas que tienen para cumplir con las obligaciones fiscales, es decir, con el fisco, con AFIP, con ARCA. Creo que es un esquema de cesación de pago que se está dando en toda la economía argentina, producto de este modelo social que le quiere imponer el gobierno Milei a la Argentina, que es destruir la clase media, destruir la industria, apertura indiscriminada de importaciones y pensar que la economía, porque crece estadísticamente a través de 3 sectores como la minería, el petróleo y el gas, que son muy importantes para la generación de dólares, van a generar una reactivación, cuando en realidad la mitad del empleo en nuestro país lo generan 3 sectores: industria, comercio y construcción. Y esos 3 sectores están planchados. Guillermo, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Respecto de esto que decías, ¿el riesgo sistémico existe con el tema del endeudamiento de la morosidad? ¿Y cuándo se forma o cuándo se llega a ese riesgo sistémico? Porque es un poco el argumento todavía del gobierno de que no llegó a ser generalizado, cuando, bueno, sí vemos niveles de mora muy altos en las familias y que se hasta quintuplicaron en lo que va del gobierno de Javier Milei. Y si efectivamente crees que quizás el gobierno tiene como un límite autoimpuesto diciendo, bueno, ok, hasta este punto de la morosidad vamos a llegar y ahí quizás hacemos algún tipo de política como están haciendo ahora con los hipotecarios. Bueno, yo creo de nuevo que están atrapados en el dogma, ¿no? Y que cuando sos tan dogmático
te lleva a pensar más en querer tener razón que en solucionarle la vida a la gente. Yo creo que el gobierno está atrapado en esa dinámica de querer tener razón en lugar de darle una respuesta a los argentinos. Yo te vuelvo a decir, yo estuve la semana pasada en Posadas, Misiones. El problema que hay con, como ellos les llaman en Misiones, los embagallados, que son los endeudados en Misiones, en Posadas, es terrible. O sea, vos tenés un montón de gente trabajadora que se endeuda con aplicaciones, con billeteras virtuales, con cooperativas, con mutuales, con financieras, que no pueden salir de esta situación. Nosotros, en paralelo al proyecto, presentamos 2 iniciativas más. Una investigación que solicitamos a la Autoridad de Defensa de la Competencia para que investigue a nivel de tasa, cuál es el scoring que hacen las billeteras electrónicas. Hay 91 billeteras electrónicas habilitadas por el Central para dar este tipo de préstamo. Y también presentamos una herramienta que es similar al PIX brasilero que se aplica en Argentina. ¿Qué es PIX? Es una plataforma interoperable para que el Banco Central, sin tener el monopolio de los pagos digitales en la Argentina, impulse una herramienta más que compita, tanto que el gobierno quiere el libre mercado, que compita con el resto de los jugadores del mercado, pero sí con una tasa razonable y con comisiones razonables. ¿Por qué te digo esto? Hoy cualquier billetera virtual a los comercios le cobra entre el 4 y el 8% por las transacciones. Y además la plata no la acredita inmediatamente si el pago no es con QR. Tarda a veces hasta 7 días en acreditar los fondos. Y eso, sabes bien que implica más costo financiero de manera indirecta, al no acreditarte la plata a las 24 horas. Entonces, lo que queremos es una herramienta tecnológica del Estado que no tenga el monopolio, pero que sí sea de fácil acceso, económica y que compita con el resto de los jugadores que están en el mercado para darle más posibilidad a los consumidores argentinos de optar por otras herramientas. Respecto de los anuncios del ministro de Economía, de Luis Caputo, de los créditos hipotecarios y demás, ¿qué opinás sobre eso? Y sobre todo, volviendo a ese tema, aquel universo que pueda acceder a esto y si es a los que el gobierno, digamos, les podría prestar atención respecto de que están endeudados o es un universo muy pequeño al que, bueno, la mayoría de la clase media no puede ni acceder a un crédito hipotecario. Bueno, mira, yo, como les decía, el 19 de enero presenté la iniciativa proponiendo que los fondos disponibles en el FGS del ANSES se utilicen para la economía real y no para la timba financiera. Así que si me opondría a esto, estaría insultando la inteligencia de la gente y estaría cayendo lo más bajo de la política, que es oponerse por oponerse. Con lo cual, yo estoy a favor de estas medidas de utilizar los fondos ociosos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la economía real. Lo que sí creo que esto no es la respuesta que está buscando la gente. Porque esto va a alcanzar, por el anuncio preliminar que hicieron, a 18.000 familias. Claro. Es una gota en un océano esto. Acá lo que hay un problema son con los 7 millones de personas que están en mora o en cesación de pagos que no pueden cumplir con sus obligaciones diarias, no para comprarse una casa, sino para comprar alimentos en el supermercado. Entonces, creo que esto es una respuesta que va en línea con alguna razonabilidad de la medida, pero que es totalmente exigua y que no le da respuesta al problema actual que tienen los argentinos. Guillermo, da igual qué fondos del FGS vaya a utilizar el gobierno, porque hoy en la conferencia dijo quien hoy maneja el FGS que va a ser del flujo de fondos de dividendos, de otros títulos. En su momento, recuerdo, en la ley Bases buscaba volver a vender las acciones que tiene hoy el FGS, las de las empresas, que son un poco la joya de por sí el fondo. ¿Crees que en algún momento también ahora utiliza el FGS para dar este tipo de alivio a estas 18.000 familias, pero que puede volver a la carga también con lo anterior? El concepto de fondos disponibles tiene que ver con fondos líquidos, es decir, no tiene que ver con vender capital o activos como son las acciones o los bonos, sino con todo lo que tiene que ver el flujo que se va generando por dividendos o por otro tipo de operaciones. Así que va en línea con eso. Tienen que ser los fondos disponibles, los fondos líquidos. Son fondos ociosos que hoy el gobierno lo que hace es ese excedente de fondo lo sigue aplicando en títulos públicos o en acciones de las empresas o bonos de las empresas que ellos quieren de manera discrecional. Y vuelvo a decir, invirtieron más de $1.000 millones en una empresa que acaba de quebrar, en una termoeléctrica, ¿no? Al principio de la conversación hablabas que esta medida que anunció hoy el ministro de Economía era un manotazo de ahogado. ¿Por qué tenés esta percepción?
Porque creo que tiene que ver con tratar de cambiar el eje y creo que tiene que ver esto con poner en agenda algo para no discutir lo que hoy realmente se va a discutir, que es muy importante, que es la modificación que quiere hacer el gobierno al artículo 13, a través del artículo 13 del proyecto de ley, modificando el artículo 33 de la Carta Orgánica, que para que la gente que esté del otro lado me lo entienda de manera sencilla, lo que buscan es habilitar al Banco Central a hipotecar las reservas para seguir tomando deuda. Lo que quieren hacer modificando el artículo 33, que lo quieren aprobar hoy, es habilitar a las autoridades del Banco Central a hipotecar, a prendar las reservas del Banco Central, que son la garantía final de los ahorristas, para seguir tomando deuda. Y eso lo quieren hacer de acá al año que viene, porque el año que viene solo con el fondo hay vencimientos por 7.500 millones de dólares. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es preservar no solo el oro, no solo el resto de las reservas, sino también los ahorros de los argentinos. Entonces, esta herramienta de seguir apalancando, y como se dice en la jerga financiera, o hipotecando activos para seguir tomando deuda, tiene un límite y creo que hay que marcarlo hoy. Estamos hablando con Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, a propósito de que hoy a la tarde hay sesión en diputados donde van a estar tratando justamente estos cambios que impulsa el oficialismo en la Carta Orgánica del Banco Central y también el régimen de inocencia fiscal. Así es, inocencia fiscal también lo vamos a discutir. El gobierno después de 6 meses se dio cuenta que se había equivocado, por eso ahora manda la modificación, fundamentalmente con algo que Eugenia Víquez lo escribió, que es la multa que le estaba aplicando a las pymes. Para que se hagan una idea, le estaba aplicando multa a una pyme porque no presentaba la declaración jurada, que tenía que vender una camioneta para poder pagar la multa. Una medida totalmente descabellada, irrazonable y pensada en un laboratorio frente a un Excel y no viendo lo que ocurre en el día a día de la Argentina. Bueno, ahora van a venir con esa modificación, pero también con otras propuestas que son también todos parches a una ley que está mal diseñada desde el principio, ¿no? ¿Hay algún apoyo a los cambios de inocencia fiscal, siendo que básicamente lo que quiere modificar es la base, que era pequeños contribuyentes sacando sus dólares de abajo del colchón, y ahora básicamente va a ser cualquier gran contribuyente también va a poder gozar de los beneficios del régimen simplificado de ganancias y también del tapón fiscal? Bueno, va a depender un poco de los aliados del gobierno que cómo trabajan este texto. Yo te puedo hablar de nuestro bloque que coordinamos recién en la reunión de bloque. Vamos a tener una posición técnica, constructiva del tema, y hablando ya no a nivel político, sino a nivel técnico también al final del día, porque a todos nos gusta hacer política, pero en algún momento hay que ponerle cabeza a las cosas y pensarlas de la razonabilidad. Yo incluso lo escribí, saqué un artículo por escrito del tema, por qué critico esta ley, por las falencias técnicas que tiene. Pero lo que hagan los aliados del gobierno, no, la verdad no te estaría mintiendo si te diría que van a hacer. Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Un saludo.
Primera ronda informativa para este equipazo, empezando contigo, Barbie. Bueno, es una linda noticia que Leonor Manso y Paloma Contreras, madre e hija, hagan teatro juntas. Mirá qué lindo. Sí, bueno, ambas son actrices, por supuesto. Leonor Manso la conocemos desde Made in Lanús, por ejemplo, Made in Argentina, cuando se transformó en película, aquella obra de Nelly Fernández Tiscornia, y en tantas otras ficciones y películas y obras de teatro. Y Paloma Contreras, por ejemplo, hija de Patricio Contreras y de ella, en Barra Bravas, en la primera y en la segunda temporada, que es la esposa del personaje de Gastón Pauls, por ejemplo. Y fueron convocadas por el Teatro San Martín para realizar El Precipicio, que es una obra nueva de Sofía Willem, y que es una dramaturga muy joven, y que la dirige también, por supuesto, y que desde el 5 de septiembre, de jueves a domingo, se va a estar presentando en esta sala, en la Casa Cuberta. La sala se llama así, allí en el Complejo Teatral de Buenos Aires, sobre la Avenida Corrientes. Recordemos que como es teatro oficial, las entradas siempre tienen un valor por debajo de lo habitual que uno a veces espera del teatro comercial. 20.000, 25.000 pesos. Los miércoles es mucho más accesible, pero en este caso las funciones serán de jueves a domingos. Así que vamos a verlas en escena y hablarán de todo lo que vivimos las personas, y no será madre e hija en la obra, sino de la vejez, el paso del tiempo, los problemas cotidianos, cómo se enfrenta a la muerte. Justamente El Precipicio es cuando una ya está a punto de caer y la otra se va asomando allí. Bueno, desde el 5 de septiembre entonces en el Teatro San Martín, Leonor Manso y Paloma Contreras. Gracias, Barbie. Mauro. Bueno, lo anunciamos cuando empezó el programa, que bajó el precio del Brent, actualmente en $86, bajó los $90, pero no fue necesariamente por un anuncio que hizo Donald Trump. Vieron que dijimos cada lunes él presenta a las 8 hora local, 9 horas de la Argentina, algo en su red social amenazando a Irán en general. Y en este caso el precio del Brent bajó porque tanto Irán como Omán, que son los dos países que comparten el estrecho de Hormuz, anunciaron un acuerdo para empezar a abrir de a poquito el estrecho Hormuz y proponer a aquellas embarcaciones que están en alguno de los lados, ya sea del lado del Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán, poder pasar por el estrecho Hormuz por un lugar seguro, ¿no? Y esto coincide también con el anuncio de Donald Trump, que dice que ya no hay minas submarinas que puedan poner en peligro las embarcaciones. Es increíble porque por eso bajó el precio del Brent, ¿no? Porque hay una expectativa de acuerdo para que se empiece a movilizar toda la cantidad de contenido y de carga, ¿no? Sobre todo energética, que hay por el estrecho Hormuz, y que Estados Unidos no se puede poner, ¿o sí? Imagínense, Omán y Irán dicen, abrimos el estrecho Hormuz, tenemos este sistema para pasar, incluso cobrando peaje. ¿Cómo va a ser Estados Unidos para bloquear esa situación? Es medio complicado, porque imagínate, Estados Unidos dice, no, esto sigue cerrado todavía porque no arreglamos nada con Irán. Me parece que, como dijimos ya, Irán está en una mucho mejor posición para negociar hoy en día, y junto con Omán pueden dar alguna previsibilidad de que este conflicto, o al menos la apertura del estrecho Hormuz, se dé en el corto o mediano plazo. Gracias, Mauro. Nueva audiencia en el juicio contra Piti Álvarez. Hoy es un día bastante especial porque presentan la estrategia de defensa los nuevos abogados de Piti Álvarez. Recuerden que la semana pasada se habían suspendido las audiencias porque Piti había decidido cambiar de abogados y ellos necesitaban leer el expediente para poder defenderlo. Cristian Piti Álvarez vuelve este miércoles, hoy, a tribunales porteños para enfrentar la cuarta audiencia del juicio en su contra, en el que está acusado de haber matado a tiros a su vecino Cristian Díaz. Después de una semana de suspensión y con una nueva defensa, hay máxima expectativa por una serie de planteos que podrían cambiar el rumbo del proceso. En primer lugar, los nuevos abogados defensores de Piti, quieren que el juicio se realice bajo la modalidad de jurados, y a partir de ese planteo también solicitarán la nulidad del proceso, al considerar que existen cuestiones vinculadas con la capacidad de Piti Álvarez para afrontar el debate y otras irregularidades ocurridas durante las primeras jornadas. Vuelven a poner el foco en lo que es la salud mental y el estado psíquico de Piti Álvarez, y en este caso se están basando en lo que había pasado en las primeras audiencias. ¿Se acuerdan que lo vimos a Piti Álvarez que se quedaba dormido y demás? Sí. Como en esas primeras audiencias. Está como ausente, ¿no? Claro, como los que habían declarado, los testigos que declararon eran testigos importantes, como uno de los amigos de Cristian, la víctima en este caso, y la exnovia de Díaz, la persona que terminó siendo asesinada en eso que sucedió en Villa Lugano en julio del 2018. La defensa lo que dice es, pero él no pudo intervenir porque no estaba en condiciones, y si él no está en condiciones cognitivas para afrontar un juicio, ¿qué legitimidad tiene este proceso? Desde ahí es donde se van a parar hoy cuando lean toda la estrategia que, repetimos,
lo que piden es que el juicio se realice bajo la modalidad de jurados y bajo ese paraguas también solicitarán la nulidad de todo el proceso. Euge. Bueno, salieron a hacer estadísticas del turismo internacional, particularmente del mes de julio, que fue el mes del Mundial, es decir, uno de los meses del Mundial, ¿no? La parte después de la fase de grupos, cuando empezaron los mata-mata. Entonces, acá tenemos los números de respecto de, a ver, hay argentinos que agarraron y dijeron, es el último Mundial de Messi, me voy a Miami, no me importa nada. Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el saldo sigue siendo negativo para el turismo. Son más los argentinos que se van del país por turismo que los que vienen. Estos son datos del INDEC. Este saldo negativo es de 230.900 personas. Los viajes de los argentinos al exterior se hundieron 17,3% interanual. Aunque el turismo receptivo, que es los turistas que vienen a Argentina, crecen un 9,1%, sin embargo no logran justamente recomponer esa brecha que hay en el medio. Con lo cual no hubo así un efecto efusivo de los turistas yendo a ver a Messi al Mundial y a otros países. De hecho, el país de mayor turismo argentino sigue siendo el de Brasil. También Brasil, primero porque está al lado, segundo porque podés ir por vía terrestre también, por ejemplo, aunque la vía aérea siguió siendo el principal motor. Y esta caída del 3%, sigue siendo la más la caída más alta de todo 2026. Esto en gran parte porque los ingresos de los argentinos no se estuvieron moviendo mucho en el último tiempo también. Y también por el tema del dólar, el tipo de cambio tuvo un aumento en esos meses, pero después se acomodó bastante, volvió a replegarse en términos reales, digamos, en situación, en comparación con la inflación. Así que sigue siendo mayor la cantidad de turistas argentinos que se van que los que vienen. Estoy viendo lo que está pasando en el ex Aquarium de Mar del Plata, que están vendiendo los animales. Pusieron a la venta 2 pingüinos a $40.000. Esto es, el Aquarium está cerrado, ex Aquarium, está cerrado desde el 31 de marzo. Sí, la fecha exacta, el 31 de marzo de 2025. Ah, mirá. Tras la venta y traslado. No. Tras la venta y traslado de varios de sus animales, ahora 4 de las decenas de pingüinos que todavía permanecen allí fueron puestos a la venta. Mientras tanto, hay otros 60 animales por lo menos que están ahí en condiciones, la verdad que no muy adecuadas, porque el lugar está totalmente abandonado y lo que quieren hacer es vender a los animales para poder pagar las deudas. Pero claro, al tener los animales ahí, vos tenés que seguir pagando el mantenimiento para que sigan con vida de alguna forma. Pero venderlos es la mejor opción. No lo pueden llevar al, digo, son pingüinos. No sé si los pueden trasladar, reintegrar, o sea, reinsertar en el, no sé. Bueno, eso creo que depende. Alguna fundación puede hacerse cargo de esto, imagino, ¿no? que la reintegración en la naturaleza debe costar su billete también, pero bueno, sí. Y no siempre, si son animales que nacieron en cautiverio, no, muchas veces no sobreviven a la naturaleza. Bueno, el otro día había un informe de Pupi, una elefanta que la habían trasladado a un refugio, a un santuario, estando en cautiverio. Ella había nacido en cautiverio y a los 15 días efectivamente murió porque nunca pudo adaptarse. Pasa eso porque hay veces que no se pueden reinsertar porque nunca estuvieron ahí. O sea, no es reinsertarlo, sino insertarlo directamente y no saben cómo sobrevivir y se mueren. Sí. Bueno, hace pocas semanas hablábamos de lo que pasaba en el ex zoológico de Luján. ¿Se acuerdan que veíamos el traslado de felinos, en ese caso, que fueron llevados a distintos santuarios? Ahora hay que ver qué es lo que pasa con todos los animales que siguen ahí en lo que era el Aquarium de Mar del Plata.
11:34 en todo el país. Durante los últimos días estuvieron recorriendo los distintos medios y plataformas la imagen de un vacunatorio completamente abandonado. Fue el más grande de la Argentina. Está ubicado en un predio de Pilar. Llegó a aplicar unas 3.000 dosis diarias. Y está completamente abandonado en este momento. Estamos hablando de un vacunatorio de la época del COVID. Y ahora en ese lugar hay jeringas. Mi novia se vacunó ahí. O sea, ¿Se vacunó ahí? Claro, yo estuve ahí. Que era un estacionamiento, es un edificio que le sacaron narcotráfico, algo así había sido. Pero es inmenso. Sí, es enorme, es enorme. Inmenso. Y ahora está completamente abandonado, pero sigue habiendo vacunas sin aplicar, jeringas y hasta residuos patológicos en ese mismo lugar. Estamos comunicados con el doctor Eduardo López, él es médico infectólogo, para poder entender un poco qué es lo que está sucediendo ahí y los riesgos que tiene este lugar. ¿Cómo está, Eduardo? Eleonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie, los saludamos. ¿Qué tal, Leonora? ¿Cómo le va? Gracias por llamar. Por favor. Eso, no, le comento, yo lo voy a analizar desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Sí. Es un lugar donde han quedado abandonadas guantes, diríamos los que yo he visto, ¿no? Guantes, han quedado abandonadas un montón de agujas sin usar, un montón de jeringas sin usar, cajas y cajas, y también guantes. Ahora, esto es una lástima porque si el vacunatorio se levantó porque ya no había necesidad de vacunar así, eso podía haber sido usado tal cual en centros de salud, en hospitales, etcétera, porque esos materiales tienen una larga fecha de vencimiento, en general no menos de 2, 3 años, que sí que uno la podía haber llevado. Pero el otro problema que yo he visto, que han quedado biológicos, que son, me sorprendió, vacunas que aparentemente de la marca eran de origen chino, diríamos que ya no solo que ya no sirven, sino que además se perdieron oportunidades de vacunar. Y finalmente, que lo que más me preocupó, es que hay contenedores con agujas y jeringas usadas. Terrible. Y eso, claro, y esos contenedores, junto con las vacunas, hay que manejarlos como residuos patológicos, ¿no? Y tienen que ser manipulados, no como uno manipula una caja o una jeringa o una aguja, totalmente distinto, ¿no? Y eso sí es importante. ¿Y esto qué implica? Implica primero que se han dejado de usar cosas que se podían haber usado, que son muy útiles, como son los guantes, que los estamos usando todos los días, como es jeringa y agujas, y también tenemos ampollas de solución fisiológica, que también se usa. Pero por otro lado, se ha dejado de utilizar con el costo que esto implica y la perdido una oportunidad de poder ser utilizado. Pero por otro lado, hay algunos elementos ahí, como los que nombré, que deben ser retirados con cuidado, con guantes, con personal que conozca esto, que conozca cómo retirarlos, para evitar accidentes de trabajo durante la manipulación de esos contenedores, ¿no? Honestamente sí. Es una picardía que se haya perdido todo esto y que la gente que se fue lo dejó ahí como alegre montón, ¿no? Para poner un poco en contraste, hablábamos de residuos patológicos y lo complicado, lo peligroso que esto puede ser para si es manipulado como una persona que no sabe cómo se tienen que tratar. ¿Cuál es el tratamiento que deberían seguir este tipo de residuos que ahora los vemos ahí abandonados y a simple vista de todos? Los residuos patológicos se manejan con guantes. En segundo lugar, van a bolsas especiales, ¿no? Y en tercer lugar, van a una incineración absoluta, ¿no? Claro. Son empresas que incineran, que manejan los residuos patogénicos, ¿no? Qué impotente. O sea, esto no lo hace el señor que lava la ropa o el señor que recoge la basura. El residuo patológico se maneja por una cuerda, por un camino totalmente diferente a la basura común de los hospitales. ¿Está bien? Sí. Por eso va con una bolsa de especiales que son de un color determinado y lo recogen
empresas que manejan residuos patogénicos y las incineran. Qué peligroso que eso esté ahí tirado sin ningún tipo de cuidado ni nada, teniendo en cuenta de que el predio, al estar abandonado, está abierto para que cualquiera pueda ingresar. Exacto. Y así como entraron a hacer las imágenes, niños, claro, que sea, ¿no? cualquiera pueda estar manipulando ese tipo de residuo. Realmente es una lástima lo que pasó. Yo no sé, es un poco de desidia, incluso de mala praxis, ¿no? Claro. Dejar eso así, el cuidado es mala praxis. Esto, hay que tener cuidado. Si alguien, por ejemplo, se pincha, claro, o se lastima con vidrio, si hay, no lo sé, eso, puede accionar por mala praxis a la gente que lo dejó, ¿no? Judicialmente, ¿no? Doctor López, ¿y a quién le correspondería hacer esa limpieza, vaciar este predio, cerrarlo? Porque evidentemente hay fácil acceso al lugar para poder ver todas estas cosas que están sueltas. Usted sabe que yo creo que en primer lugar creo que es la municipalidad. Okay. Esta es mi impresión. Porque en general, si bien la provincia hizo esfuerzo y dio apoyo logístico, la operatividad era le corresponde a la municipalidad. De la municipalidad, y de hecho, fíjese que las fotos cuando se vacunaba era un lugar espectacular. Sí. Muy, muy bueno. La gente esperando para vacunarse, etcétera, etcétera, con muchos puestos para vacunar rápido, y de repente hicieron este desastre, ¿no? Sí, lo dejaron a la buena de Dios una vez que no sirvió más. Más que a la buena de Dios, sí, a lo que me importa. ¿Me explico? Por no decir tal cual. Recordemos que el establecimiento había sido inaugurado en 2021, después de que los estados, tanto nacional y bonaerense, tomaran ese complejo para utilizarlo durante la campaña de vacunación contra el coronavirus, que era lo que recién el doctor Eduardo López hacía referencia. De acuerdo con el informe, en el primer piso funcionaba un centro de vacunación que llegó a aplicar alrededor de 3.000 dosis por día, para que tengamos en cuenta la magnitud, ¿no? Que sí, tenía uno ese entraba lugar. con el auto, se vacunaba y se iba. Así era. Yo estuve ahí, lo recuerdo muy bien y funcionaba muy bien también, era muy rápido. Interesante, todavía más razón para nosotros, ¿no? Para lo que pensamos. Sí. Así que realmente es una picardía. La verdad que sí, una picardía por encima todo el material que se perdió, teniendo en cuenta el estado que están tantos hospitales en nuestro país y que necesitan de todo este tipo de material, como jeringas sin utilizar, porque ahí tenían como muchas cajas cerradas de cosas sin utilizar, que ahora obviamente ya están vencidas, pero que podrían haber sido utilizadas en otro establecimiento, ¿no? Si esto lo hubiesen desmantelado, ¿cómo deberían haberlos desmantelado en tal caso? Definitivamente, digamos, no hay mucho más que agregar frente a lo que usted muy bien comenta. Este material se puede haber usado perfectamente, diríamos, en cualquier centro sanitario, tanto de primer nivel como de tercer nivel, porque los mismos elementos que estaban ahí lo usamos nosotros, el hospital nuestro, el Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, que es un hospital de máximo nivel, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros y por su claridad. No, muchas gracias a ustedes realmente por tomar un tema que creo que es muy importante desde el punto de vista de salud pública. Así que buena jornada de trabajo. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo López, médico infectólogo, hablando con nosotros en No Somos Nadie.
internacionales en No Somos Nadie. Capítulo internacional No Somos Nadie con Mauro Embe, que nos llevas a Brasil. Sí, vamos a hablar de Brasil con unas elecciones del 4 de octubre que van a ser decisivas para lo que viene, no solo del país más poblado y más importante de Sudamérica, aunque nos duela a los argentinos, Brasil lo es a nivel político, a nivel económico, a nivel poblacional también. Sin duda Brasil tiene una importancia fundamental y bueno, uno dice todo lo que creció Brasil en las últimas décadas, que Argentina fue yendo y viniendo, ¿vieron? Y Brasil, claro, sí, que por tener políticas de Estado mucho más definidas, incluso que podrían llegar a compartir Bolsonaro, Jair y Flavio, su hijo, con Lula. O sea, políticas de Estado que no cambian, por ejemplo, la cuestión de defensa, ¿no? Claro, no terminan siendo tan pendulares. No, es que son políticas de Estado. O sea, Brasil está construyendo submarinos de propulsión nuclear. Para que en Argentina haya un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear, sería algo raro, ¿no? Que haya una continuidad tan importante, que Brasil la tiene, sobre todo después de la salida de la última dictadura militar, ¿no? En 1985, en el caso de Brasil, y unas elecciones que se encuentran con una polarización muy, pero muy grande entre los dos principales candidatos. Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, el menos polémico, hay que decirlo, ¿no? Porque el otro hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, es bastante más polémico, muy cercano a Milei también, que se han encontrado en numerosas ocasiones, y Flavio un perfil más calmado, aunque por supuesto del Partido Liberal, de la derecha bien marcada en Brasil, y un Lula que va por su cuarto mandato. Ya tuvo 2 mandatos a principios del siglo XX, iría por su cuarto mandato, y 2 candidatos presidenciales que no fueron al primer debate presidencial que se organizó el 23 de agosto, ya hace unos días, en Brasil. La pregunta es ¿por qué? Claro, ¿para qué van a ir? Porque claro, si ellos van, o sea, los candidatos que están ahí, que son Ronaldo Caiado, ex gobernador del estado de Goiás, Renan Santos del partido Misión, que ¿se acuerdan de lo habían anotado erróneamente a Flavio Bolsonaro y después lo volvieron a cambiar al Partido Liberal? Y Augusto Curi, Avante, ¿no? De Avance, que son perfiles que no van a sacar demasiados votos. Entonces, claro, ¿qué ganaban con ir? Nada. Porque en todo caso, están exigidos por ninguna ley. No. Y además, si iba Flavio Bolsonaro, seguramente lo iban a correr por derecha y a Lula lo iban a correr por izquierda. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Los dos iban a perder votos, o eso es el análisis que hicieron. ¿Para qué van a ir? Si tienen, según las encuestas, concentran más del 80% de los votos en los dos. ¿Para qué van a ir? O sea, en todo caso, definirán los demás candidatos a ver qué le gusta más a la gente, y que después, lo que va a haber seguro, un balotaje, ahí en ese balotaje es cuando tanto Lula como Flavio Bolsonaro van a tratar de cooptar a los otros candidatos, ¿no? O sea, capaz nosotros siempre lo vemos con una mirada muy argentina, y en Argentina siempre está como ese núcleo que no se define hasta fin de la campaña presidencial y hasta cerca de las elecciones, que quizás un debate lo puede hacer decir, mira lo que dijo este, mira lo que dijo el otro. Para un lado que para los indecisos, ¿no? Claro. Exacto. Sí, Brasil, creo yo, es una sociedad en este sentido incluso más polarizada que la Argentina, y un elector, un votante, que quizás tiene menos información que el votante argentino respecto de la política. Y es en muchos sentidos algo mucho más simple, ¿no? La cuestión que se está barajando, ¿no? En muchos términos Brasil tiene eso, ¿no? Que yo creo que se parece más a Estados Unidos, en el sentido, ¿no? Que el votante estadounidense al votante brasileño que al votante argentino, que suele estar muy involucrado en política. El votante argentino, en general, los argentinos solemos estar discutiendo de política, cosa que en otros países es hasta una falta de respeto. No, en Brasil uno empieza a debatir de política y puede quedar mal, a que en Argentina uno discute política con cualquier persona. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, 2 candidatos que concentran más del 80% de los votos, seguramente se vaya a un balotaje el 25 de octubre, esto es prácticamente obvio, y tanto en las elecciones generales como en el balotaje a Lula le da una ventaja por encima de Flavio Bolsonaro. Pero hay un problema, está dentro del margen de error de las encuestas. Como son menos de 5 puntos de diferencia, ese margen de error puede hacer que gane cualquiera de los dos, y entonces en ese escenario es cuando empiezan a jugar y ganar un rol mucho más preponderante los partidos con menos votos. Que claro, son partidos que tienen menos votos, pero al mismo tiempo, para ir a un balotaje, su peso específico... pueden dar ese puntito. Exactamente, su peso específico aumenta un montón. Y uno de los que están mirando, ¿no? Principalmente de elección, que es del Partido Republicanos, se llama así el Partido Republicanos, que es el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Él es, si se quiere, la otra cara a la derecha en Brasil. Sao Paulo, el estado más poderoso de Brasil. Él va a ir para la reelección como gobernador, no se va a presentar como presidente, y uno puede pensar, bueno, ¿qué va a buscar Flavio Bolsonaro? Que lo acompañe. Claro. No es del Partido Liberal, sino Republicanos. Ambos comparten la mirada evangélica. Republicano fue un partido fundado en gran parte por una mirada evangélica. Recuerden que en Brasil hay algo que se llama la bancada evangélica, ¿no? La bancada evangélica, que es muy, pero muy poderosa, con muchísimo poder, y que uno va a ver, bueno, ¿qué va a hacer Tarcísio de Freitas? ¿A quién va a apoyar? Sobre todo porque las elecciones a gobernador de Sao Paulo también son el 4 de octubre.
Y no se vota como en Argentina, no es una boleta electrónica, boleta de papel, sino que es voto electrónico. Es un voto que ya inmediatamente te da el resultado porque se concentra una base de datos a nivel nacional y no es que tiene que cargarse cada boleta del correo, no. Es todo mucho más rápido y donde uno pone el número, literalmente el número, tiene con la urna tiene con un teclado numérico, un cajero automático, uno pone el número de candidato y eso es lo que después, verificado por una foto, termina votando. A no equivocarse, ¿no? Bueno, claro, puede pasar eso, ¿no? Puede pasar eso. Sumado también, renovación del 100% de la Cámara de Diputados. Fundamental, 100% de la Cámara de Diputados, ¿no? Como en Estados Unidos se baraja todo de nuevo. Ahí es probable que la derecha gane bastante fuerza, porque la izquierda está muy nucleada en el PT, en el Partido de los Trabajadores de Lula, y la derecha está totalmente repartida. No es solo el Partido Liberal de los Bolsonaro, no solo Jair Flávio, sino los Bolsonaro, sino que la derecha está tan fragmentada que ahora bien, se puede generar un tipo de acuerdo en la Cámara de Diputados, pero ese acuerdo potencial en la Cámara de Diputados de la derecha de Brasil va a corresponder también el pago simbólico a otros partidos. ¿Cómo se paga en general en la política? Con ministerios y cajas, ¿no? Ministerios y puestos donde seguramente haya otros partidos, como republicanos, por ejemplo, el que dijimos de Tarcísio de Freitas, que tengan un peso específico mucho mayor. Y sobre todo, ¿dónde le están prestando atención Lula y Flávio Bolsonaro? Más allá de la elección presidencial al Senado. Se renueva 2/3 del Senado. No cada tercio, como suele ser cada 2 años en la Argentina, sino 2/3 del Senado. Y recordemos que el Senado es quien nomina y decide los ministros del Tribunal Supremo de Justicia, que ya le jugó en contra tanto a Jair Bolsonaro, que está preso, como a Lula. O sea, hoy la disputa principal en el caso de Brasil es la presidencia y el Senado, y lo que probablemente pase, incluso si Lula ganara la elección presidencial, es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados van a ser de derecha. La pregunta es ¿qué derecha? Una derecha extrema que incluso es más extrema que los Bolsonaro, una derecha del Partido Liberal o una derecha de republicanos o una onda republicanos como Tarcísio de Freitas, como dijimos, uno de los políticos más importantes de Brasil, gobernador de Sao Paulo. Eso es lo que se va a definir en Brasil. La relación con Argentina también, ¿no? Hablando de la Argentina, no lo que pasó con Milei, si ganara Bolsonaro no es lo mismo que si gana Lula. La cuestión del Tribunal Supremo, la cuestión de ¿qué tanto se va a extender el Estado en Brasil? Lula puede proponer un Estado mucho más amplio, Bolsonaro al revés, recortar los gastos estatales, entre otras cuestiones, de relación con Estados Unidos. Las perspectivas de Brasil hacia el futuro, ¿no? Como potencia regional y, ¿por qué no ya empezar a colocarse como potencia a nivel mundial? Así que vamos a ver cómo sean los resultados. Por ahora solamente con encuestas, elecciones en Brasil el próximo 4 de octubre, muy pero muy disputado. Gracias, Mauro.